Un saludo a todos los profesores, mi nombre es Matías Tejada. El día de hoy vamos a hablar de normas de información financiera, NIF. Primero voy a hablarles un poquito del ámbito global o el ámbito que abarca todo esto y después les voy a explicar un poco por qué elegí hacerlo de esta forma y por qué y explicarles el mapa. Las NIF, ¿qué son? Las NIF son normas creadas globalmente para que las empresas presenten una información financiera o un marco, una plantilla financiera más equilibrada como la maqueta más real de las finanzas de la empresa. Entonces esto es muy importante con un lenguaje contable, con un lenguaje económico, para, no solamente para el ámbito global, sino también para las empresas, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces esto es algo muy importante. ¿De qué me hablan las NIF? Las NIF a mí me hablan de todo lo que tenga que ver con pasivos, activos, temas contables de la empresa. Facilita mucho los negocios internacionales, las inversiones, los gastos, las... Entonces, cuando hablamos de estas normas, hablamos de que esto facilita un ejemplo, poniendo un ejemplo así, cotidianidad, para que todas las personas entiendan. Se puede decir una norma como decir de una inversión, cuánto se paga por esa inversión, cuánto debe ser esa inversión, depende de tus activos, dependiendo de la empresa, cuáles son tus activos, cuánto puede ser esa inversión, cuánto debes de pagar por haber hecho esa inversión de un crédito, que eso es más que todo, se ve mucho en bancos y también en otros negocios, cuánto va a ser un viaje internacional de exportaciones, de importaciones, cuánto se debe pagar por cierta mercancía movida, ya sea pues, para traer o llevar. Entonces esto me abarca todos esos temas, todos esos conceptos de cuánto se paga, se debe de financiar para hacer esa inversión, cuánto se debe de gastar, cuánto debe ser los activos, los pasivos, para que la empresa no esté a flote, ese reconocimiento de ser una empresa grande, mediana o pequeña. Entonces estas normas de información financiera ya me abarca todos esos temas. ¿Qué pasa? Se divide en NIF 1, NIF 2 y NIF 3. Cuando hablamos de uno, 2 o 3, hablamos de las fuentes económicas de las empresas. Cuando hablamos de un nivel uno, hablamos de empresas con más de 200 empleados, con 30.000, con ingresos de 30.000 salarios mínimos. Y cuando hablamos de nivel 2, nivel 3, ya va bajando el nivel. Empresas más medianas, con menores trabajadores, con menores ingresos, con menores pasivos y activos de ambas. Porque aquí voy a hablar de NIF 3, que son microempresas pequeñas o que son empresas pequeñas, algunas normas que surgen para estas microempresas. Mencioné NIF 3 porque siento que a pesar de que en Colombia hay muchas empresas grandes, siento que a nivel pues, económico, la cotidianidad de todos los colombianos, siento que tanto en temas de ropa, de, de alimentos, de muchos ámbitos de cotidianidad, se ven muchas microempresas. Se ven muchas microempresas que abarcan el Estado colombiano. Entonces, vamos a hablar de microempresas con menor plantilla contable. Cuando hablamos de plantilla contable, hablamos de eso, de ese menor ingreso económico, como lo mencionaba anteriormente, para las microempresas. Acá hay dos ítems, que es marco preparatorio y estado de situación financiera. Estas dos normas siento que son muy importantes porque a pesar de que hay muchas, como decía anteriormente, los pasivos, los activos, cuánto se debe pagar a una inversión, siento que esta es muy importante porque la microempresa tiene un régimen de un marco preparatorio. Como dice ahí abajo, cumple distinción, es etapa supervisada. Hay una etapa, como dice esta ley, hay una etapa, estas normas, perdón, hay una etapa en la cual la empresa va a tener una supervisión por el Instituto Colombiano de,
de cuánto va a ser ese ingreso financiero, ese ingreso monetario y para poder ser constituida. Cuando hablamos de estado de situación financiera, hablamos de activos y pasivos, que es una de las partes más importantes que rigen esta norma, tanto para empresas grandes, para empresas medianas, para empresas pequeñas. Cuando hablamos de activos y pasivos, hablamos de que inicia etapa la cual sustenta los pasivos. ¿Qué pasa cuando hablamos de esto? La empresa supervisada y verse de una forma en los cuales tenemos activos, que son las ganancias, que puedan sustentar o puedan sobrellevar esos pasivos que son las deudas. Entonces, para una empresa poder ser catalogado, para poder que la empresa esté a cierto flote, tenemos que tener en cuenta esos dos factores. Los pasivos, estar más altos o poder sustentar, porque no significa que ser altos van a sustentar toda la deuda. Entonces, que se pueda sustentar esa deuda para poder tener esos pasivos a niveles bajos o a niveles en los que la empresa pueda seguir el flote. Declara activos cuando se espera sea efectivo o de circulación, o sea, de circulación. Cuando hablamos de esto, hablamos de que los activos en una empresa, esta también es una norma muy importante, es un activo se cataloga como activo cuando se vaya a convertir en efectivo. Eh, Cuando hablamos de efectivo, podemos hablarlo como anteriormente dije, con ejemplos muy cotidianos, pagar nóminas, pagar materiales, pagar otras cosas que abarcan la creación de los productos o lo que proponga tu empresa. Esas desviaciones o esas fuentes diferentes de financiamiento son temas o se puede ver como efectivo o circulación, nuevas inversiones, nuevos aportes, nuevas, nuevas estrategias comerciales internacionales. Entonces este activo se puede ver o se cataloga cuando es efectivo o cuando va en circulación. Por este lado tenemos revelar estados financieros, deudores, inversiones, gastos, etcétera. Cuando hablamos de esta supervisión, hablamos de que revelará los estados financieros, cuánto se gasta, cuánto gana, cuánto se invierte, como en lenguaje económico, pasivos y activos, que se menciona totalmente en todas las normas. Y en la otra también se revelará deudores, inversiones, gastos, que es lo que hablábamos anteriormente. Para la empresa puede ser catalogada, como dice acá abajo, en el proceso de formación se ve este movimiento, este sentido, este proceso de formación, se ve los gastos, las inversiones, para poder la empresa tener cierta credibilidad o pues cierto nivel de financiamiento. Y lo mismo pasa en estos dos ítems. Avance económico para ser catalogado. Cuando hablamos de los pasivos, de los activos, cuando hablamos de que estos activos pueden sustentar los pasivos y cuando hablamos de la circulación, de nuevas inversiones, de nuevas fronteras internacionales, esto me ayuda a un crecimiento económico que de cierta forma va a catalogar a la empresa como una empresa micro o si a sus casos empresas medianas o grandes. Todo esto se puede unir, todo esto se une y crea ese proceso de formación o ese incremento que hace que la empresa sea catalogada como microempresa. Como dije anteriormente, hay muchas más normas que son normas de inversiones, normas de financiamiento internacional, normas de leyes, también hasta hay leyes ecológicas a nivel de zona de naturaleza. Entonces siento que estas dos son muy importantes, estas que puse acá son muy importantes por ser un marco preparatorio de un inicio de una microempresa y estados de financiamiento, que son como los temas económicos y contables de la empresa, que siento que son muy importantes para catalogar una empresa o como una base de una cierta propagación para crear una microempresa. Muchas gracias, Dios los bendiga.